en esta segunda jornada del Festival de Poesía. ¿Se oye bien? ¿Sí? Muy bien. Pues tengo el placer de presentarles al profesor Anthony Geist, de la Universidad de Washington. Anthony Geist es catedrático de Literatura Española y Comparada. Recibió su doctorado de la Universidad de California, Berkeley, en 1978 y enseñó en la Universidad de Princeton, la Universidad de Texas, San Antonio y Dartmouth College. Sus publicaciones se centran fundamentalmente en aspectos de la modernidad y la posmodernidad en la poesía peninsular del siglo XX e incluyen la poética de la generación del 27 y las revistas literarias, de la vanguardia al compromiso, el modernismo y sus márgenes, la modernidad cultural de España y América Latina, así como la poesía y la persona del poeta Jorge Guillén. La edición de la obra poética de Julio Vélez, y es experto en poesía contemporánea y autor de la selección El Canon Abierto, Última Poesía en Español, así como director de la revista literaria de estudios literarios Poéticas. Y, sin más, voy a dar paso a su taller de traducción, titulado El caso de Luis Hernández, The School of Solitude. Muy bien, gracias, Pablo. Buenos días. ¿Se oye? Muy bien. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar aquí a estas horas intempestivas, con el tiempo que hace. Como acaba de comentarme Pablo, son los mejores los que aparecen a estas horas, así que procuraré estar a la altura de las circunstancias. Reme me encargó que hiciera un taller de traducción hoy. ¿De qué disponemos? ¿De 50 minutos? Todo va retrasado. ¿Menos? Quizá un poquito menos. Quizá un poquito menos, vale. Bien, sí, porque Manuel tiene que subir a las 11. No, porque tienes un vuelo, ¿no? Tienes un tren después, vale. Pues, 40, 45. Vale, pues voy a ir reduciendo, ¿no? Entonces, lo que yo había propuesto era hoy hacer un taller de práctica de traducción, más que de teoría. Abundan las teorías de la traducción, hay teorías muy interesantes, muy sesudas, muy encontradas de distintas formas, desde distintas ideologías y prácticas de la traducción. Yo soy traductor más bien intuitivo. Mi teoría de la traducción es ni tanto ni tampoco, es decir, procuro no ser excesivamente literal ni excesivamente liberal en mi traducción, sino producir en el lenguaje, en el idioma destino, un poema. En mi caso vamos a hablar de traducción de poesía, traducción poética, producir en la lengua destino un poema que pueda de alguna forma expresar el original en la lengua de origen, ¿no? Entonces hoy vamos a trabajar un poco con el caso del poeta peruano Luis Hernández, Lucho Hernández. Es un poeta que murió joven, Lucho Hernández, con 35 años, 36 años, murió en circunstancias misteriosas. Es un poeta legendario, mítico en el Perú, es peruano y muy, muy poco conocido fuera, pero incluso en el Perú es difícil encontrar ediciones de su obra, ¿no? Es un poeta de la generación de los 60, que es una generación muy fecunda en el Perú. El Perú es tierra de poetas.
en primer lugar, ¿no? Desde César Vallejo hasta Blanca Varela, Westphalen, pasando por muchos, ¿no? Entre ellos Lucho Hernández. La generación de los 60 en el Perú, igual que en toda Latinoamérica, nace bajo el signo de la Revolución Cubana, ¿no? Que realmente galvaniza todo el mundo cultural, digamos, en América Latina. ¿Se puede ver la pantalla o quitamos ese vinilo? ¿Se ve? Vale, muy bien. Entonces, la poesía de los 60 en el Perú sigue básicamente dos líneas generales. Por una parte, una línea revolucionaria, de poesía y cultura revolucionaria. El caso más destacado es el de Javier Herró. Javier Herró era un poeta compañero de Hernández, que murió a los 21 años en un combate revolucionario en el altiplano del Perú, dejando una obra muy interesante, extraordinaria y muy corta, obviamente con sus 21 años, ¿no? Y la otra línea general es la de poesía experimental, ¿no? Que es la que más o menos representa Lucho Hernández. Hernández fue un poeta precoz que antes de cumplir los 24 años había publicado 3 libros. Y después, a partir de los 24 años, deja de publicar en radical, no publica nada, ¿no? En parte porque su tercer libro, Constelaciones, solo tuvo 2 reseñas, que sacó Accessit en un premio de poesía, y al parecer eso le sentó mal a Hernández y decidió no volver a publicar. Pero sí siguió escribiendo y escribía en cuadernos escolares, ¿no? Y vais a ver algunos ejemplos aquí, ¿no? Estos cuadernos no se sabe cuántos hizo, están llenos de anotaciones, de versos, de múltiples versiones del mismo poema, normalmente están sin fechar, y al parecer formaban, según cuentan los que conocían a Hernández, formaban parte de un proyecto de poesía total, lo que él concebía como poesía total, pero luego no hizo el más mínimo esfuerzo por retenerlos, por reunirlos, ¿no? Al contrario, los fue regalando a amigos poetas, a familiares, a gente que conocía en los bares, ¿no? Entonces no se sabe, hay varios estudiosos de la literatura peruana han ido reuniendo a lo largo de los años los cuadernos. Hasta ahora se han reunido unos 70 cuadernos que están en la Católica, en versión digital, se pueden consultar en la Católica de Lima. Y es extraordinario realmente, ¿no? Entonces aquí vemos, esto es típico de Hernández, ¿no? El trío, ¿en qué consiste el trío? El trío poético, trío musical, consiste en un poeta, Arthur Rimbaud, en Rocky Raccoon. ¿Quién es Rocky Raccoon? Gordon. The doctor came in stinking of gin, proceeded to lie on the table. Doc said, Rocky, you mentioned match. Rocky said, Doc, it's only a scratch. Exacto. Rocky Raccoon es una de las canciones más conocidas de los Beatles, ¿no? Hernández acusa mucha influencia de la cultura popular, de la música popular, ¿no? De los Beatles. Y el tercero del trío, and the tongue of the dumb shall sing.
y la lengua de los mudos cantará. ¿A qué suena? Aquí formación católica es bíblico, ¿no? Entonces, Rimbaud, el poeta maldito francés, Rocky Raccoon de los Beatles y una cita bíblica, ¿no? del Antiguo Testamento, además. Esto un poco conforma o de manera compacta, digamos, la poética o la ética de Luis Hernández. Aquí vemos otra página de... ¿Se ve bien? ¿Sí? Otra página de sus cuadernos, ¿no? Que va reuniendo cosas, 24 canciones de amor, pero en las páginas que siguen no hay 24 canciones de amor, es simplemente una anotación con sus dibujos, ¿no? Entonces vamos a ver en algunos poemas de Hernández que es una poesía que nace bajo el signo de la melancolía y de la nostalgia. El poeta, el hablante poético, recuerda desde un sitio de desolación en la actualidad, en el momento presente del poema, recuerda un pasado, recuerda la alegría, la felicidad, la plenitud en un pasado remoto, ¿no? Desde un presente desolado, ¿no? Entonces la poesía, el discurso poético de Hernández plantea esa disyuntiva, que por una parte la poesía es capaz de evocar ese pasado, normalmente en sus fragmentos, ¿no? Pero es incapaz de reconstruir, de captar esa plenitud, esa felicidad, ¿no? Entonces, precisamente la distancia que se abre entre ese pasado, los fragmentos de un pasado recordado, añorado, y la imposibilidad de recuperarlo, de reconstruirlo en el momento presente, abre el espacio de la poesía. Y es ahí precisamente donde se sitúa el discurso poético de Hernández. Esa totalidad que siempre se nos escapa, nos elude, ¿no? De forma interesante, y lo veremos ahora cuando veamos algunos de los poemas, el discurso poético, el lenguaje de Hernández refleja esa disyuntiva también. Entonces es un discurso que se construye muchas veces a base de frases inconclusas, frases incompletas, ¿no? Como si el lenguaje fuese incapaz de reconstruir, de llevar a una conclusión gramatical, ¿no? Que tiene un efecto múltiple. Por una parte, el lector tiene que completar la frase, tiene que terminar la oración, por una parte, de alguna forma u otra, pero también plantea para la traducción problemas muy interesantes, ¿no? Bien, entonces aquí vemos otra página de sus dibujos que pone viento del oeste, ¿de dónde vienes? Dile a aquel que escribió su nombre entre las aguas, ¿no? Con ese dibujo extraordinario, que es un ángel caído, no sabemos bien exactamente lo que es. Bueno, ¿cuál es la etimología de vosotros que sois estudiantes y estudiosos de la filología? ¿Cuál es la etimología de traducción, del verbo traducir?
No habléis todos al mismo tiempo, ¿eh? Viene del latín traducere, ¿no? De trans, ¿no? Obviamente trans significa mover de un lado a otro, ¿no? Transportar, por ejemplo, ¿no? Y ducere, como en conducir, traducir, conducir, reducir. Ese ducir quiere decir guiar, llevar. Entonces, traducir significa llevar o guiar de un lado a otro, ¿no? De un idioma a otro. ¿Cómo se dice traducción en inglés? Translation, muy bien. Y tiene una etimología ligeramente distinta, ¿no? Translate, translation, trans, obviamente, significa lo mismo. To move from one place to the other. Y latio, ladere, transladere, obviamente en la raíz está lado, ¿no? De mover, to move from one side to the other. Nuevamente, el concepto es llevar un texto de un lado a otro, de un idioma a otro, ¿no? Ya sabéis lo que dicen los italianos de la traducción, ¿no? Traductore, traditore, ¿no? Traductor es un traidor. ¿Por qué? ¿En qué consiste la traición de un traductor? ¿Por qué es una traición traducir? ¿No estamos haciendo un servicio a la cultura y a la humanidad? Exactamente. Siempre se pierde algo en la traducción, ¿no? ¿Conocéis esa magnífica película, Lost in Translation? Por ejemplo, ¿no? Ok, bien. Bueno, vamos a poner manos a la obra. Aquí vemos otra página de uno de los cuadernos de Hernández, donde se compagina el dibujo, es una poesía visual, ¿no? Por una parte, y verbal, donde el discurso lingüístico interactúa con el discurso visual. ¿Ok? Y dice así: pobre barquilla mía, entre peñascos rota, sin velas, desvelada, entre las olas, sola. Ok. Bastante directo, ¿no? Bastante fácil la traducción. Vais a ayudarme a traducir esto. ¿Ok? Pobre barquilla mía. ¿En inglés? ¿Qué es una barquilla? Boat, ¿no? Skiff, boat, hay muchas palabras. Pobre, poor. ¿Y cómo captamos el diminutivo? Little. Poor little boat. Mía. Poor little boat of mine. Muy bien. Poor little boat of mine. Entre peñascos rota. ¿Qué son peñascos? ¿Cómo se diría en inglés, peñascos? Rocks, ¿no? Entre otras cosas. Gordon, tenemos un gran traductor aquí de rocks on the shore, ¿no? Por ejemplo. Ok. Pobre barquilla mía, entre peñascos rota. ¿Rota? Broken. Broken on the rocks, digamos, sin velas. ¿Qué son velas? ¿Cómo se dice velas de un barco de vela? Sails, ¿ok? Without sails. Bien, directo, ¿no? Fácil. Desvelada. Y entre las olas, sola. ¿Desvelada? ¿Qué quiere decir desvelado, desvelada? Depende.
Ahí está. Esta noche, por ejemplo, yo me he desvelado hasta tarde. ¿Ok? Bien, pero tiene esa ambigüedad, ¿no? De desvelada, es decir, sin velas, desvelada, sin velas, sin poder dormir. Entonces, una sola palabra en español lleva esos dos significados. ¿Cuál sería el equivalente? ¿Qué equivalente buscamos en inglés? Es muy difícil, ¿no? ¿Cómo, Alicia? Sería más interesante usar la parte más de la metáfora, más poético. Desvelada en el sentido de despierta. Desperta, ok. Bien, vamos a... perfecto, entonces Alicia opta por el sentido más metafórico, ¿no? Ok, o el sentido más, digamos, poético. Entre las olas, sola. También fácil, ¿no? Alone amongst the waves, o algo por el estilo. Ok, perfecto. Bueno, tuve una revelación con esto, que en primer lugar, los versos no son de Hernández. Es un fragmento de un poema mucho más largo de Lope de Vega, ¿no? Entonces, refleja en gran medida esa erudición que ocultaba, pero que ostentaba al mismo tiempo Hernández. Vamos a ver, lo que yo hice aquí fue intentar vivir de las dos formas, ¿no? Poor little boat of mine, shattered, rota, ¿no? Shattered on the rocks, sailless, sin velas, sleepless, among the waves, entre las olas, among the waves, alone, ¿no? Entonces, yo no opté por un significado u otro, ¿no? Quise, a través del less, sleepless, sailless, mantener los dos significados, ¿no? Los dos sentidos. Es un poema que no está incluido en esta edición, es una edición bilingüe que publiqué en el 2015, The School of Solitude, que ha tenido mucha suerte y quedó finalista en los premios PEN del mejor libro de poesía traducido del año pasado. No por ninguna virtud mía, sino por la gran calidad de la poesía totalmente desconocida en inglés. Ok, vamos a ver otro poema. Y se ve ahí precisamente el juego de colores, de dibujos, ¿no? Vamos a leerlo. El sultán tenía los labios ámbar por la pena. Junto al claro estanque, un lúpulo verde que no olvido. Yo recuerdo aquel tiempo con algo de soledad. Alambres. Ok. Hay varios elementos muy curiosos en estos versos, ¿no? El sultán, bueno, ¿por qué el sultán? No sabemos, ¿no? El sultán tenía los labios ámbar. Ok, ámbar, por la pena. Junto al claro estanque, un lúpulo verde que no olvido. ¿Qué es el lúpulo? El lúpulo es la planta principal de la que se hace la cerveza. ¿De qué color es la cerveza? Ámbar, entre otras cosas, depende, ¿no? Entonces eso me lo resolvió, me lo sugirió un alumno. Dice, claro, el sultán está borracho, se ha emborrachado de cerveza, por eso el lúpulo, al lado de un estanque, de una lagunita o algo, ¿no? Yo recuerdo, entonces, muy interesante, el hablante poético cambia en muchos de los poemas de Hernández, ¿no? El sultán tenía, yo recuerdo. Entonces,
¿El hablante es el sultán o el hablante está recordando lo que él vio del sultán? No lo sabemos, el poema no lo aclara, deja precisamente ese misterio sin resolver, ¿no? Yo recuerdo aquel tiempo con algo de soledad. Entonces se establece una distancia entre el sultán y el yo poético. Alambres. Los distintos colores de los versos ayudan mucho con la sintaxis, porque no usa puntuación, ¿no? Entonces, vamos a ver mi versión que dice The Sultan's lips. The Sultan's lips turned amber with sorrow at the edge of the clear pond. At the edge of the clear pond, a green hops vine that I'll never forget. I remember that time with a twinge of loneliness. Barbed wire. ¿Qué es barbed wire? Los que tengáis alguna relación con el campo, algún tejano aquí, algún vaquero. El poema original, la última palabra es alambres. ¿Qué son alambres? Exacto, ok. Y barbed wire es alambre de púas, ¿no? Entonces, Hernández no dice alambre de púas. Yo digo alambre de púas. Es decir, yo soy traductor y traidor, ¿no? Yo soy traidor. Estoy añadiendo algo que no está en el original. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre decir simplemente wires y decir barbed wire? En inglés, wires, esto es un wire, ¿no? Esto es un wire, ¿no? Entonces, yo quería captar esa hostilidad, ¿no?, que puede llevar el alambre de púas. Obviamente es una elección subjetiva de mi parte, ¿ok? Bien, bueno, voy a acelerar un poco. Vamos a saltar estos poemas. Ok. Mañana lee Paul Muldoon. Mañana. Tú lo entrevistas mañana, ¿verdad? Hoy. Muy bien. Paul Muldoon es un extraordinario poeta irlandés, largamente afincado en Estados Unidos. Es el editor de poesía del New York Review of Books. Y aquí Santiago Espinosa va a mantener un diálogo con él, ¿no? Y espero que Paul acceda a leer algún poema suyo. Muy bien. Entonces, vamos a ver un poema no muy extenso, sí, se puede leer, de Paul Muldoon, que se titula Luego vosotros vais a hacer la traducción, ¿vale? Se titula Holy Thursday. Y dice así: They're kindly here to let us linger so late, long after the shutters are up. A waiter glides from the kitchen with a plate of stew or some thick soup, and settles himself at the next table but one. We know, you and I, that it's over, that something or other has come between us, whatever we are or were. The waiter swabs his plate with bread and drains what's left of his wine, then rearranges, one by one, the knife, the fork, the spoon, the napkin, the table itself, the chair he simply borrowed, and smiles and bows to his own absence. ¿Ok? Bien. ¿Alguna palabra difícil?
¿Alguna palabra que os pueda aclarar? Bueno, todo el mundo tiene su móvil, ¿no? Obviamente. Ok. Bien, ¿quién tiene WhatsApp? ¿Quién no tiene WhatsApp? Vale. Bueno, entonces os vais a trabajar en grupitos de 2 o 3 con los que estén sentados al lado para hacer la traducción. Podéis consultar diccionarios, wordreference.com, la Real Academia, todo lo que queráis. Y vamos a hacer una versión, nuestra versión colectiva en inglés. Con lo cual, me vais a ir mandando vuestras versiones a WhatsApp. ¿Ok? Un momento. ¿Lo van a poder hacer? ¿Cómo? ¿Lo van a poder hacer? Vamos a ver. No quiero decir en el tiempo, poder. Vale. Sí. Bueno, nos queda un cuarto de hora. A lo mejor lo hacemos de viva voce, en vez de... ¿Vale? Ok. Entonces, voy a ver si... Espérate. Por la falta de tiempo. Ok. ¿Se puede leer todavía? No. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, un momentito. Ok. ¿Cómo se dice? Lo vamos a hacer a la antigua. Me hubiera gustado que fuese electrónico, pero no va a ser. No va a poder ser. Ok. Holy Thursday. ¿Qué es Holy Thursday? Jueves Santo. Muy bien. Ok. Jueves Santo. They are kindly here, que es una expresión no totalmente normal en inglés. Normalmente se diría they are kind here. They are kindly here. ¿Qué quiere decir kind? Amables. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo diríamos? They're kindly here. Más fuerte. Aquí son amables. Muy bien. O son amables aquí. Aquí son amables. To let us linger so late. ¿Qué quiere decir linger? Permanecer. Ok. Permanecer, quedarnos. ¿Cómo lo diríamos entonces en español? Aquí son amables. To let us linger so late. Para dejarnos, un poquito más fuerte, para dejarnos permanecer hasta tarde, ok, o hasta tan tarde, ok. Bien, ¿preferís permanecer o quedarnos? Quedarnos, dejarnos quedar. Ok, dejarnos quedar hasta tan tarde o hasta tarde. Long after the shutters are up. ¿Qué son shutters? Las persianas, ¿no? Pueden ser o persianas. Ok. Long after the shutters are up. Long after. Mucho después. Mucho después de que Dáselo a ella. las persianas se levantan.
Bien, pero pregunta. Al cerrar un negocio, ¿se levantan las persianas o se bajan las persianas? Se bajan o se cierran, ¿no? Ok, mucho después de que las persianas se han bajado, subjuntivo, indicativo. Después de que las persianas se han bajado. Ok, bien. A waiter, ¿qué es waiter? Sí, el camarero, ok. A waiter glides from the kitchen. ¿Qué significa glide? Se desliza, muy bien. Un camarero se desliza de la cocina with a plate. Con un plato. Ok. ¿Notáis algo aquí en estos 4 versos? Late, plate. Hay una rima. Nos preocupamos de la rima después, ¿ok? A waiter glides from the kitchen. Un camarero se desliza de la cocina o desde la cocina con un plato a plate of estofado, or some thick soup. O alguna sopa espesa. Vale. Coma. And settles himself at the next table but one. Que también es una formulación no coloquial o no frecuente en inglés. The next table but one. To settle himself. Yo diría algo así como se acomoda. ¿Ok? Se acomoda en the next table but one. No es la próxima mesa, sino, ¿cómo lo diríamos en español? Es difícil. Se acomoda en una mesa o a una mesa contigua o en... Sí, contigua está bien. No es la mesa más próxima, sino la otra, ¿no? A 2 mesas de nosotros. Se acomoda a 2 mesas más allá, a 2 mesas de nosotros. Okay. We know, you and I, that it's over. Sabemos, tú y yo, that it's over. Que se ha acabado, que se acabó, que se terminó, ¿no? ¿Qué preferís? ¿Se acabó o se ha acabado? Se ha acabado. ¿Quién quiere se ha acabado? ¿Y se acabó? Se ha acabado. Vale. Se puede hacer el caso en los dos. That something or other has come between us. Something or other. Que alguna cosa u otra, muy bien, que alguna cosa u otra has come between us. Se ha interpuesto entre nosotros, me parece muy culto. Has come between us. Something has come between us. Se ha entrometido. Se ha entrometido. ¿Qué más? Nos ha separado. Ha pasado entre nosotros. Se ha colocado entre nosotros. En fin, esas son las decisiones que tiene que tomar un traductor. Something or another has come between us es muy coloquial en inglés, ¿no? Interponerse, no tanto desde mi punto de vista, ¿no? Ha pasado entre nosotros, nos ha separado, en fin, lo tenemos que ir buscando, perfilando, ¿no? Between us, whatever we are or were. Whatever we are, lo que sea que somos
O fuimos, o hemos sido, o éramos. Vamos a elegir el tiempo verbal. Fuimos, ¿quién quiere fuimos? Hemos sido. No. Éramos. Vale, pues a elegir, ¿no? Pero yo creo, estoy de acuerdo con fuimos. Fuimos tiene una finalidad, ¿no? Se acabó. The waiter swabs his plate with bread. Swab. ¿Qué verbo usamos con pan? Rebañar. Ah, ok, muy bien. Lo que dijimos ayer, Santi, ¿no? El camarero rebaña el plato con pan and drains what's left of his wine. To drain no es derramar. Regar, vaciar, escurrir. No, yo diría que drains, terminar, apurar. Yo diría apura. Apura lo que queda de su vino. And then rearranges one by one. To rearrange. ¿Cómo? Más fuerte. Reorganizar. ¿Qué más? Ordenar. Volver a ordenar. Reordenar o volver a ordenar. Las dos cosas, pero tienen una connotación ligeramente distinta, ¿no? Dependiendo del ritmo, del sonido. Exacto. Puede ser reordenar, vuelve a ordenar, one by one, uno por uno, the knife, the fork, the spoon, the napkin, el cuchillo, el tenedor, la cuchara, la servilleta, the table itself, la misma mesa o la propia mesa sí, la misma mesa, okay, the chair he simply borrowed. Borrowed, ha cogido una silla de otra mesa y la ha colocado allí, ¿no? Simply borrowed. ¿Por qué simply? ¿Por qué sencillamente? No sabemos. ¿Cómo lo captamos en español? Yo diría algo así como la silla que sencillamente ha cogido, porque no es prestado, es el contrario, ha pedido prestado, no ha llevado prestada la silla. Yo diría que ha cogido en otra mesa. And smiles, y sonríe, and bows to his own absence. ¿Qué es to bow? Inclinarse o hacer reverencias, ¿no? Y se inclina, bows to his own absence. Normalmente uno se inclina ante una autoridad, ante el rey, ¿no? Aquí se inclina. ¿Y cuál sería la preposición? He bows to en inglés. I bow down to you. En español, ante. Y se inclina ante su propia ausencia, ¿no? ¿Os convence? A mí me parece un poema extraordinario, ¿no? Que capta, además, ¿por qué ese título? ¿Por qué Holy Thursday, Jueves Santo? ¿Qué es lo que describe el poema? Bueno, la última cena, ok, exacto, muy bien, es la the Last Supper, es la última cena, es una ruptura amorosa, ¿no? Una ruptura amorosa que se compara de cierta forma con
la despedida final de Cristo, ¿no? ¿Okay? Bueno, muy bien, muchas gracias. No os perdáis la conversación con Santiago y Paul Muldoon esta tarde, ¿no? Muy bien, muchas gracias.